Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero hablarte sobre un tema que yo sé que va a ser de edificación en tu vida y es sobre el yugo desigual. ¿Cuáles son sus consecuencias y lo que Dios nos enseña? En este video hablaremos sobre el significado del yugo desigual, las razones por las que Dios nos llama a evitarlos y las consecuencias que trae desobedecer estas enseñanzas. También exploraremos qué hacer cuando uno de los cónyuges entrega su vida a Cristo mientras el otro no. Y daremos un mensaje de ánimo para quienes esperan en el tiempo perfecto de Dios. La frase de yugo desigual viene de 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, donde Pablo nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En términos simples, un yugo desigual es un instrumento que une a dos animales para que trabajen juntos. Pero si uno es más fuerte que el otro o camina a ritmo distinto, todo se desbalancea y el trabajo no avanza. De la misma manera, unirse en una relación con alguien que no comparte la misma fe puede causar conflictos, diferencias y un desequilibrio en la vida espiritual y emocional. Consecuencias de un yugo desigual. Conflictos de valores. Cuando uno vive para glorificar a Dios y el otro no comparte esa visión, los desacuerdos son inevitables. Esto puede afectar decisiones cruciales como la educación de los hijos, el uso de los recursos financieros o la manera de resolver los conflictos. La fe, que debería ser el centro del hogar, se convierte en un punto de tensión. El alejamiento espiritual. La influencia de una pareja no creyente puede hacer que el creyente enfríe su relación con Dios, se aleje de la iglesia o incluso comprometa sus principios para evitar conflictos. Es como un fuego que lentamente se apaga. Carga emocional. Lidiar con la falta de comprensión hacia la fe puede ser desgastante. Momentos que deberían ser compartidos, como la oración, el servicio a Dios, se convierten en experiencias solitarias. Esto puede generar frustración, tristeza e incluso una sensación de aislamiento espiritual. Propósitos en desacuerdos. El creyente desea vivir para el reino de Dios, pero el no creyente tiene metas diferentes, muchas veces enfocadas en lo temporal. Esta diferencia de prioridades pueden generar resentimientos y divisiones. Y tú te preguntas, ¿qué pasaría si estoy casado y entrego mi vida a Cristo y mi esposo o mi esposa es no creyente? Pablo aborda en esta situación en 1 de Corintios, su capítulo 7, verso 12 al 14. Y leamos. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene esposo infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el esposo incrédulo se santifica en la esposa y la mujer incrédula en el esposo. De otra manera vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santos. Esto significa que si ya estás unido en matrimonio y uno de los dos decide entregarse a Cristo, no deben separarse. Dios es capaz de obrar a través de la vida del creyente para traer luz y salvación al otro. La fe de uno puede ser el puente que Dios use para transformar ese hogar, con oración, paciencia y amor. Es posible que esa persona vea el poder de Cristo reflejado en la vida de su cónyuge y sea tocado por Dios. Y esto es un mensaje para los solteros. Espera el tiempo de Dios. Es natural desear una pareja,
pero apresurarse puede llevar a elecciones fuera de la voluntad de Dios. Hay hombres y mujeres de fe esperando el tiempo correcto. Personas que no solo compartirán tus creencias, sino que también caminarán contigo en obediencia a Dios. Por eso Jeremías, su capítulo 29, verso 11 nos recuerda, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. El tiempo de Dios no solo es perfecto, también es protector. Al esperar, Él nos guarda de relaciones que pueden destruir nuestra paz y nos prepara para recibir algo mejor. El matrimonio no es solo una unión romántica, es un pacto diseñado para glorificar a Dios, como dice Amós capítulo 3, verso 3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y quiero terminar diciéndote esta palabra. El yugo desigual es una advertencia de Dios por amor. No es una barrera para limitar nuestra felicidad, sino una protección para nuestra vida espiritual y emocional. Si estás soltero, confía en que Dios tiene un plan para tu vida y espera su tiempo con paciencia. Si ya estás casado en un yugo desigual, ora, sé un testimonio vivo y confía en que Dios puede obrar poderosamente en tu matrimonio. No hay soledad ni espera que Dios no pueda llenar. Su plan es perfecto y cuando seguimos sus caminos, Él nos guía hacia relaciones que no solo nos bendicen, sino que también glorifican el nombre de Dios. Y quiero que recuerdes, el amor verdadero siempre será aquel que nos acerque más a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero hablarte de un tema que yo sé que va a impactar tu vida. Y quiero decirte, ten cuidado con la hipocresía. Examina tu corazón primero. Jesús habla y corrige sobre la hipocresía y el juicio a los demás en Mateo capítulo 7, verso 2 al 6. Jesús hablando, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hace otro y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita, pero no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en tu ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que esté en el ojo del otro. Jesús nos da una poderosa enseñanza en este versículo bíblico. Jesús nos llama a evaluar primero nuestra propia vida antes de criticar o corregir a los demás. Este pasaje bíblico nos enseña que el juicio con el cual juzgamos a otro será el mismo con el cual seremos medidos. Es un recordatorio de que nadie está libre de errores o pecados y que nuestra prioridad debe ser examinar nuestra propia vida y corregir nuestras fallas antes de intentar corregir a otros. En Romanos capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo lo explica de manera similar. Por eso, tú, hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, practicas lo mismo. Este versículo complementa el mensaje de Mateo capítulo 7. Debemos ser conscientes de nuestra propia condición antes de señalar las faltas ajenas. Y quiero terminar diciéndote esta palabra. El ejemplo de la rama y la basura ilustra la magnitud de nuestras propias fallas en comparación con las de los demás.
Jesús no está diciendo que ignoremos las malas acciones de otros, sino que nos enfoquemos primero en limpiar nuestro corazón y nuestra vida para poder ayudar a los demás desde un lugar de humildad y compasión, no de hipocresía. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero hablarte sobre una historia que yo sé que será de bendición en tu vida, y es sobre la historia de Zaqueo, el hombre que Jesús transformó. Esta historia es un relato transformador con un mensaje para quienes aún no han recibido a Jesús en su vida. Este relato se encuentra en Lucas, su capítulo 19, verso 1 hasta el 10. Y quiero que lo leamos, y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entró a Jericó e iba pasando por la ciudad, y un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Corriendo, se adelantó y subió a un sicomoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, desciende deprisa, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Entonces él descendió aprisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de Zaqueo nos enseña varias reflexiones poderosas. Dios conoce nuestro nombre y nos busca. Aunque Zaqueo era despreciado por todos, Jesús lo llamó por su nombre y fue directo hacia él. Esto nos recuerda que Dios no nos busca por nuestro pasado, sino que siempre está dispuesto a buscarnos. Un encuentro con Jesús puede transformar nuestra vida. Zaqueo pasó de ser un hombre avaro y deshonesto a alguien generoso y justo. Cuando Jesús entra en nuestra vida, cambia nuestra forma de actuar y de pensar. La verdadera riqueza está en el corazón. Zaqueo entendió que tener muchas cosas no era lo más importante. Al decidir devolver lo robado y compartir con los pobres, mostró que su corazón había sido renovado y transformado. Si alguna vez te has sentido rechazado o crees que tu pasado te aleja de Dios, recuerda que Jesús te llama por tu nombre, como lo hizo con Zaqueo, y quiere entrar en tu vida para transformarla. No importa cuán lejos te sientas, cuán imperfecto creas ser o cuánto hayas fallado. Para Jesús siempre eres importante y digno de su amor. Él no solo quiere verte desde lejos, quiere estar contigo en tu casa, en tu corazón. El paso clave es nuestra respuesta. Zaqueo no dudó en bajarse del árbol y abrir su hogar a Jesús, y eso marcó la diferencia. Y quiero terminar haciéndote esta pregunta: ¿estás dispuesto a bajarte del árbol de tus dudas, miedos o culpa para recibirlo? Él está listo para traer salvación, restauración y propósito a tu vida y a tu casa. Pero el primer paso depende de ti. Hoy puede ser el día en que decidas, como Zaqueo, permitirle transformar todo en algo nuevo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero hablarte sobre un tema que yo sé que te va a impresionar, y es sobre la enseñanza de Jesús
sobre el perdón. Y quiero leer un texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7? Respondió Jesús: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este texto bíblico nos deja una gran enseñanza, y es que perdonar no es fácil, pero es el camino que Jesús nos mostró para vivir una verdadera libertad. Cada vez que elegimos perdonar, estamos dejando atrás el peso del rencor y abriendo espacio para el amor y la paz. No se trata de cuántas veces nos lastimen, sino de cuánto estamos dispuestos a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. El perdón tiene el poder de sanar, restaurar relaciones y transformar corazones. Hoy, elige perdonar y sentir la paz que solo viene de seguir el ejemplo de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero hablarte sobre una gran historia que yo sé que va a impactar tu vida, y es sobre la parábola de la gran cena. Esta parábola, contada por Jesús en el libro de Lucas, su capítulo 14, verso 15 al 24, nos habla de una gran invitación al reino de Dios. Por eso en este video te voy a dar la narración de esta historia y al final vamos a dar una reflexión sobre el mensaje que nos da esta historia. Leemos en el libro de Lucas, su capítulo 14, verso 15 al 24. Y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al oír esto, un comensal le dijo: Dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús respondió: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya está todo listo. Pero todos empezaron a disculparse. El primero dijo: Compré una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me dispenses. Otro dijo: Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me dispenses. Y otro dijo: Acabo de casarme, por eso no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: Ve presto para las plazas y calles de las ciudades, y atrae acá a los pobres, a los mancos y a los lisiados y ciegos. Y dijo el siervo: Señor, hice lo que me mandaste y aún hay lugar. El Señor dijo al siervo: Sal a los caminos y vallados y apremialos a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de esos hombres que fueron llamados primero gustará mi cena. Esta parábola nos deja una gran reflexión. Esta parábola nos habla de la generosidad y la invitación incondicional de Dios al reino de los cielos. El banquete representa el reino de Dios y la invitación a participar en él, mientras que las excusas de los invitados simbolizan las razones mundanas que impiden a las personas aceptar el llamado de Dios. Las excusas representan el amor por las cosas materiales, las preocupaciones cotidianas y los intereses personales que se anteponen a la oportunidad de vivir a la gracia divina.
El hombre que preparó la cena no se detuvo ante el rechazo. En lugar de abandonar el banquete, buscó a aquellos que por su situación probablemente no hubieran sido considerados para recibir tal invitación. Esto refleja la naturaleza inclusiva del reino de Dios, que no se limita a los justos ni a los que parecen merecerlo, sino que está abierto a todos, pobres, humildes y necesitados. El mensaje es bastante claro. No importa quién se considere digno de ser invitado, el reino de Dios está disponible para todos, y aquellos que rechazan la invitación por razones personales o materiales perderán la oportunidad de disfrutar de su recompensa. En cambio, los que acepten el llamado con humildad y disposición, sin importar sus estatus o situación, son los que realmente experimentan la bendición de entrar en el banquete de la vida eterna. La reflexión final es que en el reino de Dios no depende de lo que tenemos, sino de nuestra disposición a recibir la invitación, dejando de lado las excusas que nos alejan de lo eterno. Espero que esta parábola y reflexión te haya dejado una enseñanza divina y valiosa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y quiero que en este momento abras tu corazón a Dios y hagas esta oración de fe y entrega todas tus cargas a Dios. Padre Celestial, en este momento me acerco a ti con un corazón humilde y agradecido. Gracias por el regalo de la vida, por tu protección, por tu fidelidad que nunca falla. Hoy te entrego mis pensamientos, mis planes, mis decisiones. Señor, guíame con tu sabiduría, ilumina mi camino y enséñame a caminar en tu voluntad. Dame fuerza para enfrentar los desafíos que se me presentan, paciencia para esperar tus tiempos y un corazón lleno de amor para tratar a los demás con gracia y compasión. Padre, protege mi hogar, mi familia y todos los que amo. Que tu paz reine en mi vida y que tu presencia sea mi refugio en todo momento. Renueva mi fe, aumenta mi confianza en ti y ayúdame a recordar que nunca estoy solo, porque tú siempre caminas a mi lado. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y quiero que tú creas en esta oración que hiciste en este momento. Dios está obrando en tu vida. Como dice en Primera de Juan, su capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero darte varios consejos bíblicos para vivir en paz y sabiduría. La vida está llena de desafíos, pero la Biblia nos guía con principios claros para enfrentarlos. Por eso en este video aprenderemos cómo manejar la ansiedad confiando en Dios, perdonar de corazón para encontrar libertad y administrar nuestras finanzas con sabiduría para honrar a Dios en cada área de nuestra vida. Cómo manejar la ansiedad y la preocupación. Dios no quiere que vivas con ansiedad. En lugar de preocuparte, preséntale todo en oración con confianza y gratitud. Él promete darte una paz sobrenatural que protegerá tu mente y tu corazón. Confía en que Dios cuida de ti. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 27, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Recuerda que Él está contigo en todo momento. Entrega tus cargas. En Primera de Pedro, su capítulo 5, verso 7, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No cargues lo que Dios ya prometió llevar.
Busca a Dios primero. En lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, pon tu enfoque en su reino. La Biblia dice en Mateo su capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Cambia preocupación por acción. Ora y agradece cada día. Agradecer por lo que Dios ya ha hecho te ayudará a ver su fidelidad. La ansiedad es una carga pesada que Dios nunca quiso que llevaras solo. Cuando te sientas abrumado, recuerda que Dios te invita a entregarle todo en oración. Él no solo quiere que vivas con paz, sino que confíes plenamente en su control sobre tu vida. La paz que Él da no depende de tu circunstancia, sino de su presencia, que nunca te abandona. Así que cuando el miedo o la preocupación vengan, permite que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu mente. La importancia del perdón y cómo perdonar. El perdón es esencial para nuestra relación con Dios. Si perdonamos a otro, Él también nos perdonará. Si no perdonamos, nos separa de su perdón. Perdona porque has sido perdonado. Dios nos ha perdonado una deuda infinita. Por eso en Mateo su capítulo 6, verso 12 nos dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es un mandato, no una opción. Jesús nos sugiere que perdonemos, sino que nos manda a hacerlo. Por eso en Mateo su capítulo 22, verso 39 nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El perdón sana el corazón. El perdón no cambia lo que sucedió, pero te libra de la carga, de la amargura y el resentimiento. Perdona para sanar. Por eso en Efesios su capítulo 4, verso 32 nos dice: sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón no siempre es fácil, pero es un acto de obediencia que refleja el amor de Cristo en nosotros. Perdonar no significa olvidar o aceptar el daño, sino liberarnos de la carga de la amargura y la falta de paz. Cuando perdonamos, permitimos que el amor de Dios fluya libremente en nuestras vidas, transformando nuestras relaciones y nuestro corazón. Recuerda que al perdonar no solo estás obedeciendo a Dios, sino también encontrando la libertad que solo Dios puede ofrecerte. Sabiduría financiera según la Biblia. En Proverbios su capítulo 22, verso 7 nos dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. La Biblia enseña la importancia de vivir dentro de nuestros medios y de ser sabios con lo que tenemos. Evita la deuda. La deuda no es un pecado, pero vivir endeudado te pone en una posición de esclavitud. El principio bíblico es vivir sin ataduras financieras que afecten tu paz y tu libertad. Por eso en Proverbios su capítulo 21, verso 20 nos dice: el que ahorra tiene abundancia, el que derrocha es pobre. Sé generoso con lo que tienes. En Hechos su capítulo 20, verso 35 nos dice: más bienaventurado es dar que recibir. Dios bendice a aquellos que son generosos, porque su reino se extiende cuando damos con un corazón alegre. Honra a Dios con tus finanzas. Por eso en Proverbios su capítulo 3, verso 9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Todo lo que tenemos proviene de Dios y debemos de ser fiel administradores de lo que Él nos ha dado. Planifica sabiamente. Por eso en Proverbios su capítulo 21, verso 5 nos dice: los planes bien pensados, pura ganancia,
Los planes apresurados, puro fracaso. Planificar te ayuda a tomar decisiones sabias y a evitar errores financieros. La sabiduría financiera bíblica no solo trata de administrar el dinero, sino de vivir con un corazón generoso y fiel. Dios nos enseña que debemos ser buenos administradores de lo que Él nos da, y esto incluye evitar las deudas innecesarias y ser generoso con aquellos que tienen menos. Al poner a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, podemos confiar en que Él proveerá para todas nuestras necesidades. Vivir con principios sabios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también glorifica a Dios y extiende su reino. Recuerda, a través de su palabra, Dios nos guía a enfrentar la ansiedad con paz, a perdonar con libertad y a vivir con sabiduría en cada decisión. Estas enseñanzas nos transforman y nos acercan a su propósito para nuestras vidas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero hablarte sobre una parábola que yo sé que será de edificación en tu vida, y es la parábola de las 10 vírgenes, la puerta cerrada y la oportunidad perdida. La parábola de las 10 vírgenes mencionada en Mateo, su capítulo 25, verso 1 al 13, esta enseñanza de Jesús nos llama a estar preparados para su regreso. Jesús dijo que el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, o sea, al novio. De esas 10, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las vírgenes prudentes llevaron aceite extras junto con sus lámparas, porque sabían que el novio podía tardar. En cambio, las insensatas solo llevaron sus lámparas sin preocuparse por llevar más aceite. El novio se tardó en llegar, y mientras esperaban, todas las vírgenes se quedaron dormidas. A medianoche alguien gritó: «Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo». Todas las vírgenes se despertaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que su aceite estaba acabado y dijeron a las prudentes: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestra lámpara se está apagando». Pero las prudentes respondieron: «No podemos, porque no alcanzará para ustedes y para nosotras. Mejor vayan y compren aceite». Mientras las insensatas iban a buscar más aceite, llegó el esposo. Las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete de la boda y la puerta se cerró. Cuando las otras vírgenes regresaron, dijeron: «Señor, Señor, ábrenos las puertas». Pero él respondió: «De cierto les digo que no la conozco». Jesús terminó diciendo: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». La reflexión que nos deja esta gran parábola es que la lámpara representa nuestra vida y el aceite simboliza la relación personal con Dios, alimentada por la oración, la fe y la obediencia. No basta con tener una apariencia externa de fe, que es la lámpara. Necesitamos el aceite interno, que es la esencia de nuestra comunión con Dios. Las vírgenes insensatas no pudieron depender del aceite de las prudentes, lo que nos recuerda que la relación con Dios es personal e intransferible. No podemos vivir de la fe de otros. Cada uno debe buscar al Señor de manera individual. El clamor de medianoche representa el momento inesperado del regreso de Cristo. No sabemos ni el día ni la hora, pero esta incertidumbre no debe generar temor, sino motivarnos para estar siempre listos. Vivir preparados implica caminar en santidad, amar al prójimo y mantenernos fieles en nuestra fe. Finalmente, la puerta cerrada al banquete son un llamado urgente. El tiempo para prepararse es ahora.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Tienes suficiente aceite en tu lámpara? Si no tienes suficiente aceite en tu lámpara, hoy es el día para llenarla, buscando al Señor con todo tu corazón. Por eso en Mateo 25:13 nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.